muchas gracias, Melissa, Tania, por compartirnos mucho de su experiencia en este tema, porque es bastante relevante. Sabemos esta parte de la historia, ¿no? Hace algunos años decíamos, oye, quiero invertir en criptomonedas. Y todo era cripto, ¿no? Y decíamos, oye, pero es que hay más que cripto, ¿no? Están los USD, están otras alternativas, y decían, pero es que me está generando muchos recursos. Y aquí en México, pues realmente no existían en su momento esas regulaciones. Sin embargo, sí hay una historia, ¿no? En esta parte, desde que el GAFI, es el Grupo de Acción Financiera Internacional, vio estos temas bastante relevantes. ¿Por qué? Porque bien con nuestro dinero compramos esos activos virtuales, y ese dinero es de dónde viene, ¿no? Porque en muchas ocasiones hay algunos activos digitales donde viven en el anonimato. Y luego el tema de cómo estamos enfrentando, cómo adquirimos ese activo, cómo recibo y por qué recibo tantos recursos como rendimientos, se vuelve bastante complejo, ¿no? Entonces, en esta sesión vamos a platicar de manera muy general lo que corresponde a esta parte del contexto digital y todo lo que es los fundamentos. Vamos a hablar de los riesgos digitales en materia de PLD, porque sí son muy relevantes. La verdad es que más allá del tema de las inversiones en bancos, o hay algunos que incluso dicen, oye, es que yo tengo un modelo novedoso, ¿no? Ese modelo novedoso es que en una maquinita meto pesos y saco dólares. No, pues esos no son activos digitales, al final es moneda de curso legal. Entonces, hay muchas deficiencias y mucha incertidumbre en qué se considera un activo digital, ¿no? Entonces, vamos a ver esta parte de qué se considera un activo digital, cuáles son los riesgos, toda la parte regulatoria de la fintech, cómo deben las instituciones o los que compran, la adquieren o hacen todas las transacciones en activos digitales, cómo tienen que monitorear y controlar las operaciones, porque desde una perspectiva financiera, no tengo estoy obteniendo rendimientos, pero ¿cuándo las realizo? Cuando entra ese dinero, cuando convierto ese activo digital, porque lo estoy vendiendo y se convierte en dinero de curso legal, ¿no? Porque en muchas ocasiones, pues ahí es donde dice, oye, pues si tenía 10 pesos, invertí 10 pesos y de repente voy a recibir un rendimiento de 10,000 pesos. Oye, pues ¿cómo te hiciste millonario en un ratito, ¿no? Entonces, son de las situaciones que sí hay que tener mucho en consideración, porque necesitamos dar la procedencia legal de esos recursos, ¿no? Y al final estaremos hablando muy rápidamente de lo que son los retos y las tendencias que se tienen que cumplir, ¿no? Entonces, vamos a iniciar un poquito con esta parte del contexto, de estos fundamentos, y para ello, Tania, si pudieras compartirnos un poquito de todo lo que es este preámbulo y cómo es que viene desde la GAFI esa tendencia de las nuevas tecnologías, el uso de nuevos tipos de monedas, que en este caso son activos digitales, y todo lo concerniente. Gracias, buenos días a todos. Bueno, pues con el transcurso del tiempo ha evolucionando la tecnología y por ende, pues ya tenemos esta parte de activos digitales que pues ya no es un tema novedoso. Sin embargo, pues considerando también el aumento de problemas de crimen organizado, delitos, pues obviamente llega un momento en el que la tecnología empieza a ser una aliada para el crimen organizado, principalmente. Entonces, pues aquí es cuando entra el GAFI con su recomendación 15, con la cual decide incorporar el tema de estas nuevas tecnologías en esta recomendación, señalando que los países y las instituciones financieras no deben esperar a que los riesgos tal cual se materialicen, ¿no? Sino que tiene que ser de una manera previsora. Se deben identificar, se deben evaluar
evaluar los riesgos para poderlos intentar mitigar antes de lanzar tal vez nuevos productos, nuevas tecnologías o nuevas prácticas comerciales. Como tal, no prohíbe la innovación, sin embargo, sí reconoce la innovación, que es totalmente inevitable y también pues que tiene que haber una cierta responsabilidad al haber toda esta innovación tecnológica. También exige que la evaluación de riesgo sea previa, como les comenté, que no sea reactiva, que el diseño de los productos financieros considere desde el inicio cómo podría ser utilizada esta tecnología de manera indebida para lavar dinero o financiar algunas actividades ilícitas, por lo que esto implica que las instituciones no pueden adoptar, perdón, un enfoque reactivo en el que los controles se ajustan solo después de que se detecten las fallas o los incidentes, sino que la de prevención debe integrarse desde la etapa del diseño del producto. Ahora bien, en materia nacional tenemos la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Ley PIORPI, por el nombrezote todo largo que tiene, así como las reglas de carácter general. Y pues esta ley en su artículo 17, fracción 16, nos habla sobre los activos virtuales. Esta ley reconoce que los activos virtuales, al representar un valor que se utiliza como medio de pago, por lo tanto, como les comenté inicialmente, pues se puede utilizar para lavar dinero, para incurrir en delitos, por lo que si una plataforma que presta servicios de activos virtuales se considera como una actividad vulnerable, es decir, como una actividad propensa a ser utilizada para todos estos delitos y por lo tanto está obligada a identificar, evaluar y mitigar los riesgos independientemente de dónde se encuentren sus servidores. Y asimismo tenemos una ley que se llama la Ley para regular las instituciones de tecnología financiera, o bien conocida como la Ley FinTech. Y esta norma regula en México a las empresas que ofrecen servicios financieros mediante plataformas tecnológicas y su objetivo principal es dar la certeza jurídica y proteger al usuario y mitigar los riesgos. O sea, lo voy a estar repitiendo mucho, especialmente en materia de prevención del lavado y financiamiento al terrorismo. Y esta misma ley nos establece quiénes pueden operar, cómo deben hacerlo, bajo qué controles, cuando prestan los servicios de manera digital. Y fíjate, Tania, que aquí está bien, esto es bien importante porque aquí esta ley y justo este ordenamiento es el que nos especifica y nos da la definición de qué se considera como un activo virtual. Y aquí sí te dice, oye, pues será toda representación de valor registrada. Y aquí también nos hace la acotación, oye, si no se va a considerar un activo virtual cuando sea una moneda de curso legal y únicamente se haga un intercambio de divisas, ¿no? ¿Por qué? Porque eso no es un activo digital. Al final de cuentas, sí es una máquina la que me está dando un tipo de cambio, pero la moneda sigue siendo de curso legal, ya sea nacional, ya sea extranjera, tipo de cambio. Vamos a poner el ejemplo, México contra los dólares o contra yenes, realmente es un intercambio únicamente de moneda, ¿no? Al final del día, eso es lo que sí, independientemente de que lo haga en una plataforma digital, no se considera un activo digital porque es moneda de curso legal, ¿no? Y que ahí es donde muchos nos dicen, es que yo tengo un activo digital porque tengo una cuenta en dólares y me la convierto en pesos. No, eso no es un activo digital, ¿no? Y desde ahí hay que ir precisando varias cosas, ¿no? Continuemos, Tania, perdóname. Ah, Perdón, Meli. aquí voy a intervenir un poquito porque también es importante que entendamos dentro del contexto que aquí hay dos vertientes. Una es la regulación de los sujetos obligados, o sea, quienes realizan estas actividades que, como decías, Miguel, a través de modelos novedosos, que el modelo novedoso es cualquier forma distinta al otorgamiento de servicios financieros que usa tecnologías, ¿no? Pero por el otro lado está el contexto del uso de las tecnologías y esta
esta evolución en su aplicación, ¿no? Pongámonos en la cabeza al principio del siglo XIX con la revolución industrial, con las máquinas y que la gente empezó a decir, bueno, ¿y qué va a pasar? Y ya no vamos a tener trabajo y entonces esto está cambiando. Está pasando lo mismo. Dice el dicho que quien no conoce la historia está condenado a repetirla, ¿no? Y esto es ese mismo contexto. Estamos hoy en este nuevo ecosistema del sistema financiero de economía a nivel mundial que nos está poniendo y le está poniendo mucho a la autoridad y por eso interviene en esta parte del fundamento del marco normativo en nuestro país, está poniendo a las autoridades a pensar cómo regulas algo que nació justamente fuera del sistema financiero. En este caso, está siendo reactiva la parte preventiva, o sea, suena contradictorio, pero yo siempre comento que las fintech nacieron siendo rebeldes. ¿Por qué nacieron siendo rebeldes? Porque justo el surgimiento del cripto en los 80s, los bitcoins en 2008, empezaron a generar estructuras, creo que todos hemos visto Shark Tank en algún momento. Bueno, esto es un modelo de financiamiento colectivo a través de instituciones tecnológicas y a través de modelos que no son los tradicionales. Ya existían, nacieron fuera del sistema justamente como en protesta de no estoy de acuerdo con tus intereses, no estoy de acuerdo con tus condiciones, me voy a poner de acuerdo con entre particulares y así empezó a surgir este movimiento. Y entonces, ¿qué pasa? Claro, no pueden estar fuera de la regulación. Surge primero la práctica y después la regulación. Y eso se vuelve un problema en algún punto porque la tecnología sigue avanzando, sigue habiendo modelos nuevos, sigue habiendo combinaciones bastante extrañas y la verdad es que la autoridad de pronto se está quedando un poco atrás en esta conciencia de cómo operan y en dónde está esta línea donde sí puedo regularlas y en donde sigue siendo un acto que va cambiando mucho más rápido que la norma, ¿no? Sí, justo, y por eso es todo este tema de las regulaciones en México. Hay países que utilizan la cripto como moneda de curso legal, y México creo que está siendo demasiado reactivo, como bien dices, ¿no? De hecho, hay una circular del Banco de México donde le prohíbe al sistema financiero operar con criptos. ¿Qué pasaba? Que ya existía, es lo que yo decía, empezaron a existir antes de la regulación, entonces no se los podían prohibir. Hay dos excepciones para bancos y para otro tipo de instituciones que ya operaban y como no lo puedo prohibir porque ya existía, por eso lo pasaron a este marco de la ley PERPI que nos comentaba Tania. Así es. Claro, llega un momento en que hasta la misma tecnología nos rebasa, ¿no? Lo que nosotros creamos nos termina rebasando, entonces pues yo creo que incluso a la misma autoridad es a quien rebasa aún más, porque pues al ser la autoridad pues quien regula toda esta parte del sistema financiero, pues llega un momento en que ya no entiende o ya no está tan actualizada con estos modelos novedosos. Bien, vamos a ver un poquito sobre la digitalización de estos procesos financieros. En sí, esta digitalización, pues, como comenté, no es casual, sino que responde a una necesidad de eficiencia, de inclusión financiera y competitividad. O sea, nos ha ahorrado mucho tiempo esta digitalización, ha abreviado muchos procesos. Tal como el onboarding digital, la validación biométrica, las firmas electrónicas, la atención automatizada al cliente hace que se mejore la experiencia del usuario y por lo tanto, pues también se reducen los costos operativos. Sin embargo, cada punto de eficiencia también se convirtió en un nuevo punto de riesgo, ya que la tecnología como tal no elimina el riesgo, sino que a veces hasta pues lo llega a transformar. ¿No? Entonces, por ejemplo, ya hablamos de aperturas de cuenta en línea, donde el cliente puede iniciar una relación financiera desde su celular, el onboarding digital que permite validar la información de forma remota, la biometría que sustituye la identificación tradicional por huellas, reconocimiento facial o de voz, la verificación documental en plataformas digitales y las firmas electrónicas que, pues como comenté, han automatizado los procesos y han abreviado los trámites y han transformado la atención al cliente. Y pues claro, todo eso nos ha traído beneficios muy claros.
Sin embargo, desde el punto de vista en materia de prevención del lavado de dinero, esta evolución también ha abierto nuevos frentes de riesgo, los cuales, pues, sin embargo, no se pueden ignorar, ¿no? En cierto modo hay una eliminación del contacto físico, pero esto implica que las instituciones ya no ven al cliente de manera directa. Entonces, pues, como confían en las tecnologías para validar su identidad, pues ya ha incrementado la exposición de estas instituciones a fraudes digitales, a suplantación de identidad, a uso de documentos falsos, robo de información personal e incluso pues se han creado incluso las identidades completamente sintéticas, perdón. Y esto puede ser aprovechado por organizaciones criminales para ingresar recursos de procedencia ilícita al sistema financiero, debido a que estos procesos se han convertido en procesos veloces. Las operaciones digitales son muy rápidas, entonces al ser estas operaciones ágiles, pues reduce también el tiempo de reacción por parte de la autoridad, por lo que exige que los controles para prevención del lavado de dinero sean igual de ágiles y preventivos. Por ello, la digitalización de procesos financieros no debe verse pues únicamente como una mejora tecnológica, sino como un cambio integral, ¿no? Conforme vamos evolucionando, pues también tiene que ir evolucionando la ley para poder intentar mitigar estos riesgos digitales. Por ejemplo, la suplantación de identidad. Al principio, ¿cómo hacemos? Bueno, todavía continúan siendo los procesos así, pero normalmente vamos que al banco y presentamos nuestros documentos oficiales, pero las personas que incurren en delitos de esta suplantación de identidad, pues llevaban sus documentos falsificados o robados, aunque pues en cierto modo estos trámites aún era necesario pues hacer este tipo de una validación visual, ¿no? De yo te estoy presentando mi identificación falsa, pero pues ya yo me voy a dar cuenta que en realidad es falsa o no. Sin embargo, en el entorno digital, la suplantación se ha vuelto más rápida y más difícil de detectar. Es como más o menos lo vimos en estos casos del registro de CURP de nuestros números celulares. ¿Qué pasó con con este señor Noroña? Que mucha gente empezó a registrar su celular a nombre de este señor utilizando videos creados con inteligencia artificial, su misma voz para poder hacer este tipo de validación de identidad, y la misma tecnología no lo detectó. Y se registraron toda esta serie de números de teléfono a nombre de este señor. Y pues hoy en día los delincuentes pueden utilizar este tipo de datos de, de tecnología y filtraciones y accesos para poder hacer este robo de identidad, ¿no? E incluso se pueden adquirir como si fuera un servicio. O sea, creo que hasta había un grupo de WhatsApp en donde ya se estaban mandando estos videos de este sujeto. Entonces, pues el riesgo se incrementa, ¿no? Cuando los procesos de validación se basan únicamente en que los datos coincidan, o sea, de, ok, hay un video de una cara de una persona, hay un audio, entonces, pues la tecnología dice, ah, ok, sí es él, pero, O cuando dejamos de supervisar también y tenemos fe ciega en la tecnología, ¿no? Hemos visto que ajá, es una aplicación o una IA que me ayuda a gestionar la información, a cargarlo todo y al final hemos visto en las auditorías problemas desde conservación, como de chin, es que se cayó la nube y no lo pude tener cuando lo necesitaba. Los archivos digitales necesitaban una actualización que no se hizo, entonces ya no tengo acceso, por ejemplo, a las firmas de mis documentos de identificación y de mis expedientes, que es algo gravísimo en el caso de cumplimiento, incluso hasta cartera vencida en algunas entidades del sistema financiero, porque no tienen forma de contactar a las personas, porque violaron hasta en burla. Yo les tengo un ejemplo con una fintech que estaban haciendo este levantamiento de información para ver cómo recuperaban cartera vencida, y resulta que como su onboarding era totalmente digital y nadie lo verificaba, tenían fotos en vez de la persona de chiles rellenos, de tacos, así, fotos muy random, INES completamente de broma, cargadas en el sistema, que el propio sistema lo había validado. Entonces aquí también esta responsabilidad humana de gestión
de la inteligencia artificial, de gestión de los sistemas, de los modelos novedosos, también es muy importante y no la podemos dejar atrás. Exacto, o sea, sí tenemos una fe ciega en la tecnología y sí ha llegado un momento en que todos hemos dicho de, híjole, ya la tecnología ya nos va a reemplazar, ¿no? Como comentaste al principio. O sea, creo que incluso los mismos abogados dijimos, ya, nos van a quitar la chamba con la tecnología, pero aún y cuando la tecnología va evolucionando, pues aún así el humano es muy necesario para poder hacer esta validación, ¿no? También les voy a dar otro ejemplo de identidades sintéticas. ¿Qué son estas identidades sintéticas? Son estas representaciones o una combinación más bien a partir de datos auténticos y datos falsos para crear personas o identidades que parecen reales, pero no. Me ha tocado ver modelos o sea, realmente mujeres modelos en TikTok que yo juraba que sí eran reales, pero que a la mera hora no lo eran, pero tienen una cuenta y actúan como si fueran como una persona de carne y hueso, ¿no? Incluso llegan a tener historiales digitales, como dije, perfiles en redes sociales, comportamientos financieros diseñados para que parezcan legítimos, sin embargo no lo son. Ahora bien, como comentaba al principio, el onboarding digital, yo al principio no sabía qué era el onboarding digital, pero el onboarding es un proceso para dar de alta y empezar una relación con un cliente de manera pues 100% digital, sin ningún tipo de papeles o trámites presenciales. Entonces, pues sí es muy eficiente el onboarding digital, nos hace accesible los procesos, sin embargo, pues esto puede presentar vulnerabilidades importantes. Em, ¿Qué más? Digamos que la evolución digital ha impactado de manera muy importante más en el tema de prevención del lavado de dinero, ¿no? Hay una transformación digital que dificulta en cierto modo y más enfocándonos a la parte de prevención del lavado de dinero, a la identificación del beneficiario final. ¿No? O sea, es de por sí identificar al beneficiario final para de una empresa, de empresas, unas estructuras complejas, pues hace que se dificulte determinar quién ejerce el control real sobre los activos. Sin embargo, pues una identificación del beneficiario final eh, en materia digital y con estos riesgos, pues hace que todo se vaya complicando, ¿no? Sí, justo. Incluso en el tema de esta parte de los activos digitales es donde se vuelve bien complicada esta situación por toda esta parte de los riesgos que pueden haber, ¿no? Al final de cuentas, en muchas ocasiones, de repente yo veía algún conocido hace unos días donde decía, mira, yo aquí tengo estas tres tarjetas que pues, no tienen una rastreabilidad, ¿no? O que son, oye, no saben ni de quién son, ¿no? Yo las adquirí, ya tienen un saldo y ese saldo me lo gasto, ¿no? Entonces, es bien importante esta parte porque recordemos que todo debe de ser rastreable y trazable. Hay que cumplir con esas dos características. Y en el caso de los criptoactivos, está bien complicado, es más complejo porque hay mucho anonimato detrás de ello, ¿no? Al final del día no sabes quién la compró, no sabes quién está del otro lado. ¿Y por qué? Porque no está regulado. Tú puedes meterte a alguna página de internet, lo compras sin tener más datos, sin proveer datos. ¿Por qué? Porque no estás en una página o en una plataforma que en México que también pueden hacerse inversiones en activos digitales, pero pues si es una página mexicana ya está regulada, ya tiene ciertas características y ciertos candados que si lo haces por fuera, ¿no? Al final esa trazabilidad es donde los riesgos se vuelven más complejos y allí seguramente va a haber un tema donde cuando retornes el dinero y cambies ese criptoactivo a moneda de curso legal y tengas una discrepancia, pues seguramente la alerta de la autoridad va a estar
sobre ti y hasta posibles contingencias como cancelaciones de cuentas y revisiones directas, porque al final del día va a haber una discrepancia. Entonces, son de los temas que sí habrá que estar cuidando porque son muchos riesgos, ¿no, Meli, no, Tania? Claro, hay proveedores de servicios de activos virtuales que solo ponen el ecosistema, o sea, tú solito eres el dueño de tus contraseñas, de tus inversiones, tú te haces responsable de absolutamente todo, independientemente hablando de también la volatilidad, ¿no? Que hoy puede ser millonario y mañana no tener 2 pesos, ¿no? Que es parte de lo que todavía no le cuadra al sistema normativo, a la parte normativa de cómo hacemos con eso, cuando es el mismo público que está aceptando esas condiciones, pero nosotros no podemos, no hay una adaptación tal cual, entonces se vuelve muy complicado. Y normalmente si nos vamos a las capas que tiene el delito de lavado de dinero, por ejemplo, en este contexto de prevención del lavado de dinero, pues una cuestión importante para el que lava el dinero es generar capas y ramificar y alejar del origen. ¿Qué me está permitiendo justamente el uso de activos virtuales y de nuevas tecnologías que no están reguladas del todo y que tiene todavía muchos hoyos negros por allí? Pues justamente permite no identificar a quién es este beneficiario controlador, quién está vinculado, lo que decíamos de este ecosistema, ¿no? Hay muchas partecitas que intervienen, de quién es la wallet, quién tokeniza, quién es dueño de la plataforma tecnológica, si me están cobrando por una inversión, pero estoy invirtiendo con otros. Entonces, este impacto es importante porque, por un lado, estoy dejando de identificar correctamente, de acuerdo a las reglas del Grupo de Acción Financiera, eh, es importantísima la detección temprana de operaciones sospechosas, pero para eso necesito más análisis donde se está usando otra vez plataformas tecnológicas, pero ahora para otro tipo de cosas, ¿no? Ahora para el análisis de riesgos, ahora para parametrizar, para extraer información en bloque y poder tener esta detección de inusualidades, ¿no? Que cambia el perfil transaccional, que los montos son inusuales, que está cambiando su forma de inversión y nos obliga a mejorar estos procesos. Adelante, siguiente. Y bueno, esto ya, Miguel, ya estábamos platicando justo de las criptomonedas. No, estaba bien, del uso de las criptomonedas, ¿no? Y en la prevención del lavado de dinero. Si bien es una práctica común, hubo la necesidad en el 2019, con el surgimiento de la fracción 16 que nos platicaba Tania al principio, pues de regular este movimiento y traspaso de activos virtuales. Ahora con la reforma a la ley federal se incluye no solamente el intercambio de activos virtuales o la administración de estos, sino también obtener un beneficio por hacerlo, porque había un montón de empresas como las que acabo de decir que sí manejaban activos virtuales, pero ellos solo ponían el ecosistema y no estaban regulados. Hasta ahora, ok, bueno, aunque sea, págame 4 UMAS, bueno, no págame, avísame, cuando tu operación pase de las 4 UMAS y que sea por favorecer el intercambio de estos activos. Claro, de hecho en la parte de criptomonedas, pues el proceso hace que, pues, como dijimos anteriormente, ¿no? Permite ocultar el origen. Entonces hay una serie de dispersiones, ¿cómo decirlo? En diferentes montos pequeños, de uno para acá, otro para allá, una wallet para allá, otra para allá. Entonces ya de ahí vamos haciendo toda esta maraña, toda esta red de de transacciones que hace totalmente imposible encontrar el origen, el verdadero origen de estos recursos. Sí, justo, y por eso ahí es donde viene toda la parte de nosotros como usuarios, la parte del sector financiero, todos los obligados e involucrados en este tipo de transacciones, cómo tenemos que monitorear, cómo vamos a controlar este tipo de transacciones con la finalidad de poder llevar más allá el tema de no únicamente voy a invertir por invertir,
sino voy a analizar dónde voy a invertir, por qué voy a invertir, de dónde vienen los recursos y cómo es que me voy a llegar o cómo voy a obtener esas ganancias y qué efectos les tengo que dar, ¿no? Al final de cuentas, sí tenemos que analizar esta parte porque financieramente yo tengo una ganancia, fiscalmente, ¿cómo la voy a tratar? Hay que tomar en cuenta que todavía las disposiciones fiscales no son tan claras en el uso de la determinación del impuesto en algunos activos digitales, ¿no? Entonces, se tienen que homologar ciertos criterios que actualmente dices, oye, le voy a dar el tratamiento de interés que me dice la propia ley del impuesto sobre la renta, ¿no? Y sobre eso voy a hacer todo lo que es tengo un costo fiscal, si lo tengo, no lo tengo, todo es utilidad, ¿qué va a pasar, no? Al final de cuentas no nada más es tener un activo digital por tenerlo, porque al final del día debemos cumplir con esa parte de rastreabilidad y trazabilidad de las operaciones, ¿no? Que esta parte del monitoreo y control se vuelve bastante interesante, ¿no, Meli? Sí, y también sucede que las partes que intervienen ya no es de ida y vuelta, o sea, ya no es usuario y el ejecutivo del banco, ¿no? Como estábamos acostumbrados, ya es un montón de entes, porque no son solo personas que intervienen. Cuando surge la ley FinTech que veíamos ahora la lámina en 2018 en el sistema financiero, pues nos tocó como despacho ayudar a estas empresas que pues vieron que les abrieron la puerta y para regularse, la regulación y los permisos para ser una institución de tecnología financiera dura alrededor de 2 años, incluso 2 años y medio, y he visto casos en donde además hay un año más como un periodo de prueba porque todavía no confío yo, comisión, en ti, todavía no me convences. ¿Y por qué lo tomo ahora? Porque justamente esta parte que revisa muy bien el comité interinstitucional que autoriza a las instituciones de tecnología financiera es cada una de las partes, si los sistemas automatizados o estas herramientas tecnológicas son propias, de construcción propia o son proveedores, ¿cómo garantizas que cada una de ellas va a estar conectada y que el procedimiento tradicional lo vas a seguir, aunque sea por medios no tradicionales, pero que vas a garantizar que sabes quién es la persona, el KYC, Know Your Client o Know Your Customer, el conoce a tu cliente, el monitoreo de la información, la trazabilidad, monto, tipo, frecuencia y naturaleza de la operación, que lo tenga rastreable. Toda esta estructura se vuelve mucho más compleja, ¿no? Y entonces la debida diligencia cambia, los procesos internos tienen que cambiar. Sí, evolucionan, sí es para bien, pero por ejemplo tenemos cosas que de pronto no pensamos, los biométricos. Seguramente a algunos les ha pasado que su huella no se lee, ¿no? En los biométricos. Y hay cosas que no pensamos, por ejemplo, hay gente que trabaja con solventes que tienen borradas las huellas, adultos mayores tienen borradas las huellas. Entonces, si me voy completamente al modelo tecnológico porque es lo último del mundo mundial, voy a tener contingencias que tengo que ir en el paso solventando, ¿no? La captura de datos desde las apps, validación de documentos oficiales, el reconocimiento facial, y todas las personas que son especialistas en inteligencia artificial nos dicen, no va a haber forma de que se sustituya al ser humano porque necesitamos justamente esta parte de humanización y de criterio que no tienen estas herramientas, ¿no? Cada una de las obligaciones que ya existían en el sistema financiero o en este sistema de prevención de lavado de dinero, tanto para las actividades vulnerables, que son las actividades económicas, que se sabe que se usan para lavar dinero, y el sistema financiero, cada uno de estos procesos pues se va adaptando con estas adopciones, ¿no? La organización de los activos virtuales, pues que tiene que identificar estos riesgos específicos. Y el enfoque basado en riesgos, para quien no lo sepan, es medir los riesgos externos que te pueden pegar como entidad, medir la probabilidad y el impacto de que suceda. Pero es eso que está allá afuera que no puedes controlar. ¿Qué? Pues el uso de nuevas tecnologías, los riesgos de estos usos, las frecuencias, cómo se relacionan con todo lo delictivo que está sucediendo. Eso lo tengo que saber y lo tengo que medir.
Y muchas veces, cuando tengo modelos novedosos, se vuelve en un riesgo transaccional, no en un riesgo inherente. Y eso cambia muchísimo, porque si yo lo identifico como un riesgo transaccional, es decir, que mis propios procesos están viéndose afectados con un impacto y una vulnerabilidad alta, pues entonces me veo forzado a crear nuevos procesos también, ¿no? Sí, justo, y aquí es donde se vuelve más complejo, ¿no? Y lo que comentabas hace un momento, el conoce a tu cliente es esencial porque de ahí te vas a percatar si o no pudiese venir un recurso de procedencia ilícita, ¿no? Y es donde al final del día tenemos que ir cumpliendo, tenemos que ir monitoreando, tenemos que ir robusteciendo toda esa parte de los controles operativos. Y muchas ocasiones dicen, no, pues es que esta parte, ¿cómo la voy a hacer? Bueno, es que es lo que humanamente posible tendrías que estar haciendo, o sea, tampoco es llegar a lo imposible, pero sí, el tema es que tenemos que identificar quién es el beneficiario final y real de todo ese rendimiento u operaciones o transacciones que se realicen, ¿no? Que realmente es de los retos más importantes que debemos de estar allí observando. Entonces, ya como parte de la recta final de esta plática, pues sí vamos a platicar es un poquito de esa parte. Ya vimos todo el preámbulo, la verdad es que sí es algo bastante complejo, es muy amplio todo este tema. Aquí son cosas bastante puntuales lo que le estamos compartiendo, pero sí, es con yo siempre he dicho, se tienen que llevar lo esencial. Oye, ¿qué es un activo digital? Oye, no consideremos que no esté regulado, ¿no? Porque sí, ya hay algo que lo regula. Y como esté, pero está regulado con sus fallas, pero está regulado, con con las características muy particulares que a lo mejor fallan, pero ya se tiene una regulación. Por Con las ahí, reservas de la autoridad, pero está. exacto, pero están, ¿no? Entonces, al final del día creo que es algo que sí se tienen que llevar y lo más relevante es que tenemos nosotros esa consigna de poder identificar de dónde provienen esos recursos, que esos recursos sean lícitos, porque si no, se complica más la cosa, ¿no? Claro, también. Claro, y también pensar, ay, perdóname, Tania, adelante. Dijimos exactamente lo Sí, mismo. lo mismo. Sí. También no tenerle, o sea, también no tenerle miedo a la tecnología, ¿no? Tampoco vamos a decir como de, ah, no, todo esto es malo, no use nada y sigamos con nuestro, casi casi con el trueque, ¿no? Pero sí tener un poco de cuidado y más importante el, como hemos estado diciendo, el verificar que todo tenga una trazabilidad, ¿no? Si voy a hacer uso de una criptomoneda que todas mis operaciones tengan una trazabilidad, porque finalmente también las criptomonedas, y corrígeme si estoy mal, Mike, si estos también implican ingresos. Entonces, pues también es algo que tenemos que declarar, ¿no? Son ingresos que también tenemos que decirle al SAT: "Ah, sabes que tengo ingresos en criptomonedas". Entonces, no hay que tenerles miedo, pero hay que tener cuidado. Correcto, correcto, y que son de esas cosas que decíamos, ¿no? Al final, en la ley del impuesto sobre la renta, todo lo que es la parte fiscal está muy incipiente, pero tienes una forma de cómo poder declarar o informar este tipo de transacciones, ¿no? Lo importante es que sí cumplamos con todas las obligaciones, sí sepamos que debemos estar al final del día dentro de la legalidad, dentro de las normas para efectos del uso de activos digitales, en qué momento yo estoy adquiriendo, en qué momento se está realizando la transacción y realizando es en qué momento la traje nuevamente a moneda de curso legal, ¿no? Y sobre todo esta parte de
pues sí, al final de cuentas la tecnología es un riesgo. Todo es un riesgo en esta vida, hasta despertarte es un riesgo, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa? Aquí sí debemos mitigar los riesgos. ¿Cómo? Ver esta parte de cómo garantizamos la veracidad de la información, la veracidad de todo lo que es vemos ahorita en muchas apps, ¿no? De los bancos. Oye, pues biométricamente yo ya te firmas, además de una firma electrónica, y haces muchas operaciones. Ya estamos todos inmiscuidos en la tecnología. Esta parte es adicional. ¿Por qué? Porque esto no es sector financiero como tal, porque va afuera, son activos digitales, como bien comentaba Melissa, esta es una transacción y las empresas son rebeldes ante la ley porque no existían y se están poco a poco viendo todas esos casos de uso, ¿no? Para poder ir normando, regulando y que sea lo más transparente posible. Pero sí con esta parte de identificar, porque identificar los riesgos fraude, ¿no? Es muy fácil que al rato te digan, ¿sabes qué? Es que me debes tanto y yo cuando hice un contrato con Banorte, si a mí me pagan en Bancomer, ¿no? Eso actualmente es lo que ocurre. Ahora imagínense, y están regulados. Ahora imagínense en algo que no está tan regulado como debiese. Entonces esa parte sí es relevante, ¿no? Y uno de los peligros es que la tecnología está al alcance de cualquiera. Y lo que decimos no es para desmoralizarlos. El tema con el uso de la tecnología y el tema preventivo, en este caso de prevención de lavado de dinero, tiene que ver con la conciencia de su uso, con la conciencia del manejo en el día a día y también utilizar estas herramientas como tendencias de aplicación en automatización de procesos, en el análisis de la información, pero una herramienta, no que sea la solución a todo, porque es donde empezamos a dejar de ver cosas y es donde empiezan a haber cabos sueltos, ¿no? Nosotros mismos en el despacho tenemos desarrollo de tecnología para poder hacer cumplimiento y hacerle la vida más fácil a nuestros clientes. No lo satanizamos, pero sí es importante que sepamos cómo se utilizan, que no neguemos el entorno, y eso es algo nuevo que todos los especialistas, tanto de prevención de lavado de dinero mundiales como de especialistas en tecnología financiera y en nuevas tecnologías y en inteligencia artificial están comentando. No podemos negarnos a los problemas que están pasando allá afuera, ¿no? El cibercrimen, los fraudes. Entonces, si bien vamos a hacer controles, como empecé diciendo, hay dos vertientes, ¿no? Para quien lo utiliza como negocio y quien lo utiliza para prevenir. Y en los dos casos, en algún momento tendrían que converger y que homologarse, ¿no? Para ayudar a esta protección, también utilizar a nuestro favor estas nuevas tecnologías y tener herramientas que nos den certeza y que nos den tranquilidad, ¿no? A nadie le gusta de la noche a la mañana despertar con que ya no tienes tus ahorros porque supe un caso que perdió el teléfono, pudieron acceder a sus aplicaciones del banco y con sus propias fotos y videos hicieron un video de IA para pedir y pedir y pedir dinero y perdió todo el dinero, además se te estaba endeudado las siguientes 3 vidas, ¿no? Es un ejemplo tal vez burdo, pero que nos hace conscientes de qué tanto tenemos en nuestros aparatitos, qué tanto usamos de la tecnología y sabemos controlarlo y sabemos preverlo, ¿no? Obviamente hablando en macro con el sistema financiero, pues tiene este reto mucho más grande, ¿no? Sí, y al final del día, pues que esta parte de la tecnología va a seguir evolucionando, o sea, no es que ya quedes estancados y ya hasta ahí nos quedemos, no, la inteligencia artificial va a seguir evolucionando, cada vez va siendo más utilizada, entonces creo que por ahí tendríamos que estar analizando esas posibles contingencias y qué candados después vamos a tener que incorporar con la finalidad de que el riesgo fraude se mitigue, que al final del día eso es lo que debemos de estar cumpliendo, ¿no? La verdad es que, como les compartíamos, este es un tema bastante amplio,
en una hora no podemos explicar todas las características, todas las situaciones y hasta algunos ejemplos, pero sí queríamos darles este tema como preámbulo porque es muy relevante, ¿no? Al final del día, el tema ahorita en la actualidad es el lavado de dinero. ¿Por qué? Porque hemos visto cómo está la situación en cuanto a los fraudes, cómo está esta parte de el presidente de Estados Unidos. Ya saben que para México hay mucho terrorismo y estamos ahí financiando algunas situaciones con algunos grupos de crimen Delincuencia organizado, organizada. Ujú. exacto. Entonces, oye, ¿qué está de mi lado? Pues ver que los recursos que yo esté obteniendo los vengan de forma lícita y no tengamos algún problema porque pues ayer platicábamos el tema del SAT, ¿no? Que había un SAT PLD, un SAT fiscal, la parte de la unidad de inteligencia financiera, que la verdad es una entidad bastante buena en materia de inteligencia y es muy ágil, ¿no? En esos procesos. Entonces, este tema de siempre es prevenir que no tengamos operaciones que pudiesen vincular a un lavado de dinero, ¿no? Sí, No la sé, detección de riesgos. exacto. No sé, Meli, Tania, para ya cerrar algún comentario final. Pues nada, como dije, no tenerle miedo a la tecnología, sí ir aprendiendo, ir creciendo, ir conociendo, pero siempre tomar en cuenta todas estas legislaciones, ¿no? Ley FinTech, ley PLD, incluso también las leyes fiscales, pero siempre de manera previsora, ¿no? Y no hasta que nos pase. Gracias, Tania. Meli. Pues la evolución como personas, como sujetos obligados, la observancia de las normas importantísima. Y bueno, como decíamos, es un tema muy amplio. Creo que para empezar el año deja mucha tarea. Espero que también mucho gusto de ustedes de continuar, de que a través de el correo que tienen ahí en la pantalla puedan sugerirnos qué más quieren saber al respecto, qué temas quisieran saber sobre lo que estamos platicando. Y bueno, pues agradecerles su presencia. Sí, agradecemos a todo el tiempo que estuvieron aquí, a toda la audiencia. Ya tienen nuestros canales de contacto y como bien dice nuestro gerente de desarrollo de negocios, cualquier cosa estamos a un WhatsApp de distancia y si no a un correo, ¿no? Pero estamos para servirles, para poder aclarar cualquier duda, cualquier comentario que se tenga. Con todo gusto, nuestros canales de comunicación están abiertos y pues estén atentos a nuestras redes sociales con la finalidad de ver los siguientes webinars o los siguientes temas que estaremos tratando aquí como parte de esta serie 2026 de webinars. Sin más que decir, agradecemos nuevamente el tiempo y nos seguimos escuchando. Hasta la próxima. Buen día a todos. Buen día.